Señor director, señor embajador, señores académicos, invitados especiales, asistentes virtuales, doctor Enrique Forero, doctor Edilberto Cruz Espejo y demás académicos que nos acompañan. Para mí constituye un honor poder dirigirme a ustedes a hablar de este tema tan importante que es el de los premios Nobel de la literatura. ¿Cuál es el asunto que nos ocupa? Yo he tenido oportunidad, ustedes también, con sus alumnos y con sus colegas, de preguntarle a las personas cuántos premios Nobel de literatura conoce usted. El común de las personas no conocen más allá de 8. Y aún personas que están dentro del área nuestra difícilmente conocen más de 15 personas. Esto ocurre también con los premios Nobel de Física, con los de Química, con los de Economía y con los de La Paz. Así que yo he pensado que es injusto que estas personas que cimeras, que son las que representan mejor la ciencia y la cultura, no sean suficientemente conocidos por su vida y por sus obras. Eso me ha llevado a trabajar en este tema. He publicado libros sobre vida y obra de los premios Nobel de Física, de Química, de Medicina. Estoy terminando el de Economía y también estoy terminando el de Literatura. Y ahora hablemos un poco de la literatura. La literatura es una maravilla, es una de las bellas artes. La literatura es espectacular. Todo el mundo es lector. Y muchos escritores. Y muchos lectores y escritores entonces. Así que nosotros tenemos, pienso yo, una deuda con estos premios Nobel y precisamente es una de las funciones de las academias, de las universidades, de los institutos de cultura, difundir estos conocimientos. Entonces, agradezco la colaboración que va a prestar don Manuel Barón para esta presentación y veamos entonces. Y vamos diciendo, los premios Nobel existen gracias a un sueco, Alfred Nobel. Alfred Nobel, sin duda alguna, fue una persona que cambió mucho del estímulo para la ciencia y para la cultura. Realmente su obra pues, ha sido muy importante. De él podríamos decir algunas cosas que son las siguientes. Sueco, fue un industrial, fue químico, geólogo, tuvo yacimientos de petróleo, fue una persona que avanzó muchísimo entonces en la exploración del subsuelo. Ustedes saben, muchos de los metales que se consiguen están allí, muy pocos están en la superficie terrestre. Por ejemplo, el oro y el cobre. Pero son difíciles de extraer los restantes. Eso hay que hacer unas obras geológicas dificilísimas y se necesitaba el uso de los explosivos. Entonces, lo que nosotros tenemos es que Alfred Nobel descubre, inventa la dinamita. La dinamita es la nitroglicerina. Nitroglicerina que entonces es un elemento muy volátil, muy potente, muy inestable. ¿Y qué pasó cuando Nobel encuentra esto y comienza a manejar eso? Pues la nitroglicerina es tan inestable que basta un golpe contra el suelo para que estalle. De hecho, tuvo muchísimos accidentes con su trabajo. En uno de ellos, el hermano de él, Emil, murió
con un estallido de dinamita. Por demás, Nobel también tenía un planteamiento que se reconoce con el paso del tiempo. Y es que él era un hombre supremamente rico. Pero él decía lo siguiente: el problema con las herencias es el despilfarro de ellas o las terribles problemáticas intrafamiliares cuando hay una herencia. No siempre, pero sí con muchísima frecuencia. Es increíble cómo se destruyen familias, aparentemente hermanos muy fraternos, cuñados y primos y tíos y yernos y nueras, todas muy afables y muy amables, cuando aparece una herencia. Obviamente no siempre. Pero él, pensando en eso, entonces hizo su testamento. Siguiente, por favor. Que es el testamento más famoso de la humanidad. Él dijo, apenas el 1% para la familia. Y el resto, que tenía hasta yacimientos de petróleo, el resto era supremamente valioso, digamos, económicamente. Hoy en día esto equivale más o menos a 485 millones de dólares, lo cual es lo que ha permitido pues también que estos premios tengan tanto galardón y tanto reconocimiento. Específicamente, él, en la parte que tiene que ver con la literatura, dijo que se diera ese premio a la obra más notable de tendencia ideal. Esa fue su instrucción. Siguiente, por favor. Pero hablemos un poco de cómo se llega a saber cuál es la obra más notable. Eso, la verdad es que eso es imposible, porque son tantos los libros que hay en literatura. Sutherland calcula que hay 22.200.000 libros escritos sobre literatura, de los 149 millones de libros diferentes, de títulos diferentes que hay en el mundo de todas las áreas. 22.200.000 corresponden a la literatura. El año pasado se escribieron 30.000 libros nuevos sobre literatura. La pregunta es, ¿quién los ha leído? Sabemos que mucha gente apenas lee 3, 4 o 5 libros al año. Y aún los grandes lectores, hay algunos que llegan a decir que leen hasta un libro por semana y que por lo tanto se leen 52 libros al año. Esos son los notabilísimos lectores. Pero la mayor parte no va a leer más allá de 10 o 15 libros en el año. Estamos hablando de literatura. Entonces la pregunta es, ¿cómo seleccionamos la mejor obra si eso es una obra tan monumental, totalmente fuera del alcance de cualquier ser humano? Por lo tanto, se ha diseñado un procedimiento siguiente para seleccionar estas personas. Brevemente menciono cómo está la cantidad de Nobeles, que ya sobrepasan los 900 en todas las áreas. 224 en medicina, de ellos 12 son mujeres. En física, 222 de ellas, 4 mujeres. En química, 191 de ellas, 8 mujeres. Siguiente, por favor. De economía, 84, 2 mujeres. De literatura, 119 galardonados a la fecha. Entre ellos hay 17 mujeres. Y en La Paz tenemos 137 galardonados, 18 mujeres. Siguiente. Bueno, hay una ceremonia de premiación supremamente significativa, diríamos que de alto quilate, de una gran calidad. Asiste Su Majestad, el rey de Suecia, a invitados especiales de muchos países. Es una ceremonia, digamos, de lujo, superior, digamos, para los que ven otras, como la entrega de Óscares o de Grammys o de otras en que hay
también mucha parafernalia, pero no, esta es una ceremonia espectacular. Se efectúa en Estocolmo los días 10 de diciembre, 10 de cada diciembre, fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de Alfred Nobel. Hay un discurso de aceptación que presentan los Nobeles. Obviamente no va a ser el de física que lleve la palabra, ni el de química, ni el de medicina. Bueno, algunos podrían hacerlo, pero digamos por antonomasia se les cede la palabra al de literatura. Estos discursos son muy hermosos y son muy cuidadosamente diseñados y elaborados con, bueno, milimétricamente, con labor de joyería, porque decía Gabriel García Márquez que en este discurso de aceptación cada palabra pesaba como una roca. Hoy te voy a hablar delante de todo el mundo, no metafóricamente, sino la verdad que ese discurso va a todas partes del mundo y tiene que ser muy bien hecho. En él habitualmente exaltan la poesía como elemento cimero de la literatura. Otros aprovechan la ocasión tan especial para mencionar aspectos sociopolíticos, especialmente aquellos que se sienten un poco discriminados o relegados o que han estado en zonas de guerra, mencionan, como es inevitable, digamos así, aspectos de ese calibre. Se le entrega a los galardonados una medalla, que es muy significativa. Esa medalla es el oro verde de 18 quilates, tiene un recubrimiento de oro de 24 quilates, pesa 200 gramos. En el anverso pues está la figura de Nobel con fechas de nacimiento y en el reverso está la musa de la literatura, Calíope, y una persona que está recibiendo la inspiración. Y esta leyenda dice, inventas vitam tuas colores imperartes, más o menos traducido así, enriquecer la vida humana mediante la labor creadora. Siguiente. El diploma hecho por calígrafos espectaculares, este fue el que se le dio a Gabriel García Márquez. No es pues cualquier diploma, obviamente tiene un sentido muy especial. Se les da un reconocimiento económico que en la actualidad es de más o menos $1 millón, unos 4.500 millones de pesos a cada galardonado. Si hay varios que empatan, entonces se divide. En literatura no se permite que se le dé a más de 2 personas en cada ocasión, pero en medicina, en física y en química sí se permiten hasta 3. En general, lo que pasa es que la labor del literato es muy individual, creación personal. Siguiente. Les decía, bueno, ¿y cómo se hace para responder semejante pregunta ante semejante maremán de obras que hay? Y hay una breve reflexión, porque uno de los grandes debates actuales es tantísimo que se está escribiendo y con una pregunta dolorosa para los que escribimos. ¿Y a usted quién lo lee? No quién quiere uno que lo lea o quién espera uno que lo lea, sino en la realidad quién lo lee. Si estas cosas son absolutamente descomunales, el número de publicaciones. Eso está haciendo que mucha obra de las personas queden poco reconocidas, poco conocidas. Siguiente. Bien. Esta corporación tiene una asamblea Nobel, que son 18 académicos, la Academia Sueca, desde 1787, y
que fue fundada por el rey Gustavo III. El Comité Nobel son 5 de esos 18, todos son miembros vitalicios. Y hay normas buscando responder esa pregunta. Obviamente no se aceptan autopostulaciones. Hay proponentes que tienen por derecho propio, son los 18, los de otras academias también pueden proponer, le prestan mucha atención cuando viene un candidato por uno presentado por uno de los premios Nobel de Literatura anteriores y sacan una inmensa cantidad de invitaciones, entiendo que más de 300, las dirigen a diferentes personalidades del mundo literario del mundo, grandes escritores, profesores de lingüística, profesores de literatura, grandes escritores, y les preguntan, ¿usted candidataría a un premio Nobel y cuáles serían los argumentos? De ahí surge una lista larga, que llaman que son un promedio de 220, son los candidatos que llegan a ser promedio, que llegan cada año. Luego tienen ahí otra cosa que llaman lista semicorta, son 15 los personajes que están ahí. Y de ahí, y en votaciones y cosas, salen una lista corta de 5 candidatos, que van a ser los que se van a analizar, a los que se les va a leer toda la obra, y de ahí se va a tomar la decisión. Puesto que esto genera muchas susceptibilidades, es muy normal que el escritor quiera tanto su obra que no acepte que haya otra mejor de otra persona. Y para evitarse lo que en Colombia llamaríamos derechos de petición y tutelas y no sé qué cosas, las actas no se conocen sino 50 años después de que se produce la rebelión. A los 50 años ya murió pues todo el mundo, entonces ya la pelea ya no existe. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los temas que estudian, sobre los que escriben los premios Nobel de literatura, en general los literatos? Básicamente la condición humana se lleva una gran porción de lo que se escribe. La naturaleza, la familia, hay sagas completas sobre cómo evoluciona la familia, sobre la belleza se escribe muchísimo, aspectos histórico-culturales, sobre la libertad, muchas aventuras, sobre igualdad y desigualdad, discriminación, sufrimientos de los seres humanos, conflictos sobre la muerte, hay mucha imaginación, hay mucha leyenda y muchos aspectos de sensualidad. En general, el literato escribe sobre todo. Lo maravilloso es lo bien que escribe. Siguiente. Bueno, ¿y cómo es entonces el literatura? 119 han ganado, 115 se han entregado el premio, porque en 4 ocasiones 2 personas lo ganaron al mismo. 17 mujeres han ganado el premio Nobel de literatura. No se entregó ni en el 1914, ni en el 18, ni en el 35, el 40, 41, 42, 43, hasta ahí por problemas relacionados con las guerras mundiales. Y en 2018 no se entregó porque son 5 jurados. El esposo de una de las mujeres que estaba ahí en el jurado fue acusado de acoso sexual y además de que había filtrado algunos documentos secretos de la academia. Eso generó un caos total. Eso ahí renunció todo el mundo, eso fue un problema mundial. Por lo tanto, en el 18 no se entregó, pero se entregó en el 19. Siguiente. Veamos los ganadores por países. Entonces, el país más premiado ha sido Francia con 14, Estados Unidos con 10, sigue luego Reino Unido con 8, Suecia, que son los anfitriones, con 7, Alemania 6, Italia 6, Polonia 6, España 5, Unión Soviética 5, Dinamarca 4, Irlanda 3, y de ahí para abajo, finalmente 40 países, cuando muchos solamente tenían 1, y por supuesto Colombia 1, nuestro famoso GAM. Aquí ya surge otro problema, y es que dentro de esto de no poder leer las obras porque son demasiadas,
o porque no han sido traducidas, o porque son países que no tienen mayor representatividad, no tienen mucha edición. Hay mucha obra espectacular que no se conoce. Entonces la gente dice, pero ¿cómo no han leído esto que se escribió en Tanzania? Y entonces la gente pregunta, ¿cómo es que en Tanzania acaso se escribe? Porque es que la cosa de la discriminación entre países es terrible. Y entonces no ha tenido sino uno. La verdad, repito, esto inherentemente es difícil y termina siendo injusto sin que la verdad haya mala fe. Los que estudiamos esto no encontramos que es que haya un tráfico extraño de influencias, pero sí hay cosas culturales, hay cosas geopolíticas, hay países que tienen una mayor representatividad que otros. Siguiente. La preciosísima, bella arte sigue siendo muy importante. Todos estos noveles hispanoamericanos, muy reconocidos por nosotros, en general aquí en Latinoamérica, sí, en América se escribe muy bien. La gente tiene esa capacidad. Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo de que estés aquí presente, se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica, uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Diríamos que son grandes representantes, muy reconocidos, o gente que sus obras, que es el mensaje, digamos, aquí, que se trae. Ojalá que, si la gente no lea mucho, no lee mucho por diferentes motivos, ojalá que por lo menos lean una obra de cada premio Nobel de Literatura. Veamos aquí otra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades,
hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Bien, entonces, siguiente, por favor. Estos también muy famosos, muy reconocidos. Bueno, decía, las mujeres 17 han sido galardonadas. La última también ha sido mujer. La presencia de la mujer en la cultura y en la ciencia cada vez es mayor. Se viene de milenios de segregación, discriminación, inferiorización. Las mujeres no han sido muy tenidas en cuenta, cosa que está cambiando en muchísimas partes del mundo. Y hay sitios en los cuales incluso ya los varones se están quejando de tanto poder que hoy día tienen las mujeres en algunas partes. El conjunto, sin embargo, de verdad, es que queda un trecho largo para que la mujer pueda desarrollar todas sus capacidades y virtudes. Y todas estas tienen una extraordinaria capacidad, porque tienen mucha sensibilidad. La sensibilidad femenina, pues, es biológicamente algo extraordinario. Capacidad de amor y de maternidad, eso se refleja en las obras, pero que además también tienen mucha sensatez, y muchas de las obras de las mujeres son realmente impresionantes, porque son muy adecuadas. Siguiente. Y estas, además que han tenido mucha importancia, también veremos también de controversias, porque no todo es pureza literaria, también hay factores sociales, económicos y políticos que influyen en la obra de estas maravillosas personas. Siguiente. Esta es la última. Salut. Je suis Annie Ernaux, professeure de littérature et écrivaine née à Lillebonne, France, en 1940. J'ai reçu le prix Nobel de littérature en 2022 pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels je découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Muy bien, la siguiente. Entonces, otros aspectos son estos. Nobel dijo que a la obra de mayor tendencia ideal. Los que administran eso dijeron, no, vamos a ponerles vida y obra. Entonces ese ha sido como el parámetro de juzgamiento y de premiación. Sin embargo, a algunos pocos sí se les ha dado el premio Nobel por un libro específico. Theodor Mommsen en el 1902, Historia de Roma, que va hasta la época de César, y que es un tratado espectacular, fue el segundo premio Nobel de literatura. Spitteler escribió en 1909 una gran obra, Primavera Olímpica, la cual él pone a los dioses de la mitología griega como personajes, les da pues vida literaria, los pone en sus confrontaciones, y es una obra realmente impresionante e interesante. Hanson habla sobre la bendición de la tierra, que es otro de las fuentes de inspiración grandísima de los literatos, lógicamente la naturaleza. Raymond habla de los campesinos, esos medios rurales donde hay un capataz, un mandamás, donde hay amores, donde hay intereses económicos, donde hay explotación, donde hay castas, clases y primacías sociales, las describe extraordinariamente bien. Thomas Mann, los Buddenbrook. Esto, ¿qué es lo que pasa con estos tres galardonados? Ellos se dedicaron a describir familias, alemana, británica y francesa,
¿Cómo evoluciona una familia? Está el pionero, el primero, habitualmente el más líder, el más sacrificado, el más honrado, y que saca adelante una empresa. Pero la persona envejece y muere, y entra la siguiente generación a hacerse cargo de la obra. Ahí cambian muchísimas cosas. Ahí aparecen elementos como codicias, como envidias, como rivalidades, como trampas, como subgrupos, como engaños, y va cambiando todo. Entonces, se refirieron los tres a personas de la alta sociedad, a los oligarcas, cómo van cambiando y sus valores, cómo le es importante al oligarca la apariencia y el derroche. Se forma un elemento sustancial en sus vidas. Bueno, Hemingway describe pues, la lucha fabulosa del hombre contra la naturaleza. Un pescador viejo que llevaba 84 días sin conseguir pescado se lanza a alta mar, pesca un pez espada gigante y se va todo feliz con su pesca hacia la orilla, pero estaba muy lejos, había entrado mucho en el mar. Y tiene que soportar muchas cosas, y entre otras cosas los tiburones llegan y acaban con todo, no dejan sino el esqueleto ahí del pescado, pero que muestra mucho las luchas. Esta ha sido una de las obras más conocidas y más trascendentales del mundo, que las luchas nunca son perfectas y siempre hay pérdidas durante las luchas, de muchos índoles, y aquí están simbolizadas muchas de estas situaciones. Siguiente. Bueno, menciono, ya va a terminar, algunas características normales. Los artistas les gusta cambiar su nombre. No les parece suficientemente sonoro o atractivo. Y muchos cambian el nombre y bajo el seudónimo también se sienten amparados, entiendo yo, para decir muchas más cosas que con el nombre propio. Entonces, Jacques Anatole Thibault lo cambió por France. Pierre Walsh por Facebook. Gabriela Mistral realmente se llamó Lucila Godoy y Alcayaga. Y Pablo Neruda se llamaba Nestalí Ricardo Reyes Basualto. A veces en esas escogencias eso no es tan sencillo, muchos elementos psicológicos, y hoy en día diríamos como de alta publicidad. Es que la manera como se van a plantear en el mundo estas personas. Siguiente. Controversias a granel, como en todas las obras humanas, y sobre todo porque, repito, mucha gente se queda por fuera. La gente dice, bueno, ¿y a cuenta de qué? A Winston Churchill, que realmente era un político y era un orador, escribía bien, pero ¿por qué le dan premios de literatura habiendo escritores tan connotados? A Boris Pasternak, entonces el gobierno soviético le impidió recibir el premio Nobel que le habían dado. Sartre dijo, no, yo soy filósofo, yo recibo un premio de estos y eso, digámoslo así, altera mi libertad y mi autonomía. Toni Morrison escribió mucho sobre elementos de segregación, sobre todo su libro Ojos Azules, es bastante debatido. La historia de una persona negra que la rechazan por su color y tiene sueños, fantasías, prácticamente delirios de que tiene ojos azules como forma de incorporarse a la sociedad, pero de paso pues hay unas contundentes críticas a las sociedades que discriminan. Bob Dylan la cosa fue más complicada, porque el mismo Bob Dylan dijo, ¿cómo se les ocurrió premiarme a mí? Yo soy un cantautor. Y le dijeron, tiene que ir a decir el discurso universal. Yo no soy capaz. Yo no voy para eso. Entonces, este personaje, sin embargo, se ha pensado que, por ejemplo, si vamos a eso de a poner creadores de letras de música, por ejemplo, Silvio Rodríguez, también un poema musical extraordinario.
En fin, hay discusiones. Y otra. La gente dice, ¿cómo es posible que no han dado premio Nobel a Kafka? Esa obra de la metamorfosis es universal. A Tolstoy. Es que la guerra y la paz y Ana Karenina, ellos son dos montañas, cordilleras pues, de la literatura. Parece que no se lo dieron porque el señor, cuando tenía muchos principios éticos, morales, y la Iglesia Ortodoxa rusa lo apreciaba mucho, él finalmente dijo cosas de este estilo. No, mire, la relación del ser humano es con Dios, no necesita intermediarios, o sea, no necesita la Iglesia. Parece que eso influyó mucho en que no le diese el premio. ¿Cómo no se le dio a Jorge Luis Borges? Eso sí se lo preguntan hasta los estudiantes de bachillerato, ¿cómo es posible que no le hayan premiado a Borges? Y al parecer, como se van revelando lentamente las cosas, es que él recibió una condecoración de Augusto Pinochet. Y eso, digamos, de alguna manera desacreditó su obra. La gente dice, pues no debería ser así porque estamos evaluando solo lo literario. Pero es difícil en cualquier aspecto decir, esto sí y no es afectado por nada. Eso es muy complejo. Julio Cortázar, pues también, con toda esa creatividad y toda esa irreverencia en todo sentido, pues también la gente dice, pero no es justo que no lo haya recibido, pero no solo ellos. Mark Twain, ¿cómo no fue Mark Twain? Antonio Machado, Bertolt Brecht, Proust, que me decía el maestro Pedro ahorita, ¿cómo no han sido premios Nobel? Entonces, sobre esto, siempre habrá controversias y siempre habrá opiniones dispares. También hay gente que dice, ¿y Antonio Machado, cómo así? ¿Y Bertolt Brecht, cómo no se las ha premiado? Siguiente. Bueno, ya en una reunión anterior aquí comenzamos a hablar de premios por su trascendencia, su importancia, su calidad. Ya tuvimos una sesión específicamente sobre esto y confiamos en tener desarrollos sobre estos aspectos culturales, temáticos específicamente del Premio Nobel de Literatura y de otros escritores importantes y también artistas importantes de la cultura polaca. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya termino con esto. Pues las bibliotecas tienen colecciones especiales. Llegar a una biblioteca puede ser una cosa muy difícil. Y encontrar, como aquí, más de 50.000 obras. Entonces, ¿cómo sabe uno cuáles son las que hay que leer? Así que bibliotecas grandes se ocupan en hacer colecciones especiales. Seleccionarle al lector para que no tenga que hacer esa labor y de una vez llegue a lo mejor. Aquí estamos haciendo la colección especial de los premios Nobel de Literatura. Les decía, son 119, ya tenemos 75 de ellos con por lo menos una obra, algunos 2 o 3, pero por lo menos una obra. Y repito, el criterio es que tengamos los 119 con al menos una obra, igualmente para el Premio Cervantes, igualmente para otra colección especial que queremos hacer, que es, esa fue idea de don Jaime Posada, hacer la antología de las obras de los académicos. Entonces, queremos tener esos 3 sectores. Y estamos trabajando en eso, pues ya hemos avanzado. El Premio Cervantes solamente nos faltan 5. Para que también algunas no llegan al país, algunas no han sido traducidas. No son tan fáciles de conseguir. Siguiente. Se ha hecho un mosaico. A mí me gustan los mosaicos porque tienen un poco la visión panorámica rápida, porque estimulan a la gente a leer. Yo entiendo perfectamente todo el mundo tan ocupado, que no tiene tiempo para leer, por lo menos para que se enteren, los mosaicos son bastante ideales. Entonces, este es un brevísimo panorama, recorrido sobre los premios de literatura. Yo quiero obsequiarle, le pido favor a Nora, un mosaico
sencillo, hecho en opalina, pero para que ustedes se lleven un recuerdo de esta reunión del día de hoy. Entonces, por favor. Y ahí tenemos entonces lo que es esto lo tenemos aquí en ese mosaico. Siguiente, por favor. Bueno, pasaremos las respectivas referencias bibliográficas. Cuando hay mucho sobre el premio Nobel. Y termino agradeciendo su presencia y su asistencia a esta breve disertación. Muchísimas gracias.